¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Ernesto de Kaiser, Nayara Pinedo, Emilio Delgado, Buenas. May Mariño, Alberto Fernández y José Miguel Villarroya. Buenas tardes. En un día en el que hay ya reacción después de que el gobierno haya aprobado esos dos decretos, contemplan 5.000 millones de ayudas con la guerra, y la respuesta del Partido Popular es que lo que hay es guerra civil dentro del gobierno, dicen, y un gobierno en llamas. Y esto porque los ministros de Sumar tardaban en entrar en el Consejo, finalmente se ha aprobado, pero Tellado, mofándose del no a la guerra de esta manera y hablando de un gobierno que desafía a Trump. Sánchez debería acuñar un nuevo lema: no a la guerra en el Consejo de Ministros. Vaya presidente este que tenemos, que se dedica a desafiar a Trump, a Milei. El gobierno está en llamas, con un presidente inoperante, un desgobierno que ahora además vemos que está completamente roto y protagonizando una auténtica guerra civil. Emilio Delgado, hay un gobierno en llamas. Es como para hacer chanzas con el no a la guerra y la guerra civil que dice que hay en el gobierno. 5.000 millones de ayudas por la guerra. Emilio, buenas tardes. A Tellado, buenas tardes. A Tellado le faltan unas coplas, unas olivas y un vermú. Y igual tiene más sentido decir esas cosas en ese contexto que en el que lo dice, porque no me parece serio que el primer partido que aspira a gobernar este país esté haciendo risas y coñas con una guerra que no solamente está costando miles de vidas, sino que ha desestabilizado completamente Occidente, y veremos a ver en qué termina, ¿no? Si para esto ha quedado el partido del Partido Popular, Feijóo, Tellado, compañía, el presidente miente, los jueces, el presidente miente. El presidente ha dicho la verdad. Ha venido a decir, voy a interpretarlo: yo no era partidario de esto porque creo que no va a salir, pero si vosotros lo queréis, Sumar, os lo doy. No voy a hacer una historia, porque a mí me tumbaron el escudo social y por tanto buena parte del escudo social también tenía que ver con medidas como el alquiler. Digo, el presidente en ese sentido es pragmático. Yo lo que no entiendo es a Sumar. Yo me voy del gobierno si soy consecuente. Y en el momento actual, irte del gobierno cuando está la guerra realmente sería un error dramático. Pero me parece que hacer gestos, realmente gestos que no van a llevar a aprobar la congelación del precio del alquiler ni la prórroga, es realmente jugar a la galería, sí, para la galería. Claro, tú estás diciendo, no tiene sentido irse del gobierno ahora mismo, tampoco tiene sentido hacer nada dentro del gobierno, entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Yo creo que está bien. Yo creo que hacer política es eso. Hacer política es decir, voy a abrir una oportunidad para tensionar a la sociedad y que se pronuncie la sociedad y le exija a los partidos políticos que 3 millones de personas no tengan que ver el alquiler mensual incrementado 400, 500 euros durante los 2 próximos años. Eso es salvar familias, eso es evitar que haya madres que se tengan que poner delante de su hijo a decirle, te tengo que cambiar de colegio porque no, a pesar de tener trabajo, no puedo pagar el alquiler. Bueno, pues Sumar ha abierto la ventana de oportunidad, y ahora yo creo que es cosa de la sociedad civil también empujar para que ese decreto dentro de un mes se valide en el Congreso. Y quien vote en contra, que asuma las consecuencias sociales y políticas de votar en contra. Emilio, tú tienes yo creo que eso es hacer política. A dos partidos que son partidos de propietarios. Pero, el PP y Junts. ¿Pero qué acuerdos ha llegado a ese país? Responde, Ernesto. Venga, sí, Ernesto, decías. Son partidos de propietarios, no es una especulación de uno de si no lo van a aprobar, porque son partidos de propietarios. Junts y el PP. España es un partido. Dejamos terminar, Ernesto. Ernesto, sí. Son partidos que reflejan el punto de vista más consecuente. Es verdad. Para ser preciso, de los propietarios de este país. No se puede tocar el tema de la vivienda en este país. Es verdad. Ya lo habéis visto. Entonces yo lo que digo, y lo digo con mucho respeto, yo no tengo la brújula, pero iros del gobierno, iros Sumar del gobierno y seguir apoyando al gobierno en relación a la guerra, y eso es una posición consecuente. Ernesto. Decir simplemente que voy a apoyar un decreto donde se baja el IVA y me dan la congelación de precios y la prórroga y un control de los márgenes empresariales con mandato a la CNMS, como decía May, eso es postureo. El Popular tenía previsto un acto 30 años de la llegada al poder de José María Aznar. Lo han aplazado en un contexto de guerra. Vean. Acaba de decir ayer mismo, dijo que hay que estar con Estados Unidos, que son nuestros aliados y que el gobierno se equivoca enemistándose con Estados Unidos. Lo dijo ayer mismo. Luego en el Congreso dice otra cosa, que contra la guerra. Ayer no dijo. El acto estaba previsto para mal este contra domingo en Estados Madrid, Unidos, el gobierno es pero el enemista. PP Pero ojo, porque la guerra se puede complicar y mucho. Ojo con esto, porque Netanyahu, ojo, habla de atacar por tierra. Que está más que justificado que se intente cambiar un régimen. O estas. Los Estados Unidos son nuestros amigos, nuestros aliados. Quizá por esto. ¿A favor de quién estamos?
de los ayatolás. O por esto. Es absolutamente esencial que Israel gane esta guerra y la termine bien. ¿El PP no quiere una foto con Aznar en medio de la polémica? Desde que comenzó la crisis de Irak, el gobierno siempre ha mantenido la misma posición. ¿Y así evitar recuerdos de las Azores? Regímenes tiránicos nos amenazan a todos. ¿Está el PP evitando al expresidente? Emilio, Alberto, el PP intenta evitar una foto con José María Aznar en un contexto de guerra. Quizás recordando que nos metió en la de Irak. ¿O qué ha pasado con ese aplazamiento de ese acto? Ahora mismo no tiene fecha, veremos qué ocurre. Yo creo que Aznar está diciendo lo que no se atreven a decir Feijóo ahora mismo o Abascal por el contexto electoral, pero que es exactamente lo que estarían diciendo si gobernaran. Si gobernaran estarían reproduciendo 100% el discurso de Faes, estarían justificando haber metido a España en la enésima aventura militar extranjera y nos tratarían de convencer de que los intereses de Estados Unidos o los de Israel son los nuestros. No es así, no es cierto. A España no se le ha perdido nada en esta guerra y me parece que la posición de nuestro país, además de ser muy digna, ha servido de vanguardia a toda la clase política europea y afortunadamente parece que Europa también ha entendido que esta no es nuestra guerra. ¿Y por qué crees que han optado por no hacer este acto este fin de semana que estaba previsto con José María Aznar? A mí se me escapa Por seguramente. avergonzarse, por evitar, por decir igual no es el momento ahora con la guerra. Nadar y guardar la ropa a la vez. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con guardar las distancias, que haya una parte del Partido Popular, fundamentalmente Ayuso y Aznar, que son más duros, que se permiten ir un poquito más lejos, y otros que satisfacen un electorado más de centro. Pero esto tiene que ver con una izquierda que no tiene principios ni moral, ni va a base de track de encuesta. ¿Izquierda o derecha? La derecha. O sea, una derecha que no tiene... Ten cuidado, Ten cuidado, ni moral, ¿no? que te has pegado un tiro en el pie como Froilán, Emilio. No, más allá del lapsus todo el mundo me ha entendido, creo. Ten cuidado, es el lapsus. La pregunta que quiero hacer es decir, ¿por qué creéis que han aplazado este acto con Aznar? ¿Es que están indispuestos o es que se avergüenzan de o que intentan evitar la foto con Aznar este fin de semana? Es una pregunta muy clara y yo me gustaría, Alberto, ¿por qué crees que es? Porque te has ido a Europa y no sé qué de los 50 años. Mírate, no lo mismo haces la foto de Europa de los 50 años que con José María Aznar ahora mismo en estos días que está cayendo con la guerra. Sí, porque Alberto Núñez Feijóo está mucho más alineado con lo que dice el Partido Popular Europeo a nivel europeo, donde se ha conmemorado esto que te digo, que no con esa postura mucho más beligerante que tiene José María Aznar. O sea, beligerante, por no decir bélica. Entonces, yo creo que ahí hay posturas totalmente antagónicas. ¿Que esa sea la razón? Sinceramente no lo sé, pero es verdad que Aznar y Feijóo no están alineados en cuanto a la guerra en Irán. No sé si lo he notado yo lo que van diciendo. Lo fundamental aquí, porque esto es lo que te pide el cuerpo, como se suele decir, es el comunicado del 1 de marzo de Feijóo. Y en el comunicado del 1 de marzo de Feijóo, ahí está el ardor guerrero. Es cuando él dice, concretamente, hay que estar sin matices a favor de las democracias liberales en esta guerra, porque a favor de las democracias liberales en general uno no está en unas circunstancias históricas. Hablas del día en el que empezaron 1 de marzo, al día siguiente del bombardeo, 28 de marzo, del ataque feroz, del asesinato de Jamenei. Asesinato. Sí, bueno, con bomba, sí, bombardeo. Al día siguiente dice, impactado, es lo que le pide el cuerpo al señor Feijóo, sin matices, le pide a los españoles, a los políticos, que apoyen lo que ya era una aventura, porque después él se ha empezado a dar cuenta, claro, y tiene que retroceder y tiene que realinearse. Pero no le creas, Alberto, no digo que tú sostengas la posición a favor de la guerra. No le creas, es una maniobra porque él se da cuenta que la guerra va al desastre y él no puede ya seguir sosteniendo claramente lo que decía el 1 de marzo. Bueno, Feijóo acaba de decir ayer mismo, dijo que hay que estar con Estados Unidos, que son nuestros aliados y que el gobierno se equivoca enemistándose con Estados Unidos, lo dijo ayer mismo otra vez. Y luego en el Congreso van a ayudar al país para contener las consecuencias de esta guerra que es injusta y que es ilegal, a la que por supuesto el Partido Popular nos hubiera llevado directamente con los pies encima de la mesa de algún rancho de Texas, y además hemos salido también con medidas para contener las especulaciones con respecto a estos precios y la especulación de la vivienda, que es una especulación que llevamos defendiendo, que tenemos que acabar con ella, que tenemos que hacer un torniquete a la especulación de la vivienda desde hace muchos meses, y hoy por fin lo llevamos en un Real Decreto que entra en vigor mañana, por cierto, y luego lo tendremos que convalidar. Tenemos un mes para convalidarlo, tenemos un mes para convencer a los partidos políticos que esta es la medida fundamental que afecta a más del 40% de los ciudadanos y ciudadanas. Y pregunto a Villarroya, a ambos, ¿creéis que estas son las medidas para una guerra que el presidente ya ha dicho que no sabe lo que va a durar?
¿Creéis que son medidas para un conflicto que puede prolongarse? Emilio Delgado Villarroya, porque Trump está pidiendo dinero para continuar la guerra, se entiende, porque no lo va a pedir para otra cosa, claro, está pidiendo mucho dinero. Emilio Villarroya. Yo creo que los límites a esta guerra pueden venir antes por la parte económica que por la parte militar. Estados Unidos no puede permitirse prolongar demasiado la guerra por la sencilla razón de que tiene el déficit disparado y se financia a través de bonos del Tesoro, que lógicamente en la medida en que se dispara la inflación, el petróleo hace que se dispare la inflación, los compradores de esos bonos van a exigir mucho más porcentaje de interés. Por lo tanto, tiene que emitir más deuda y más cara, en un momento en que los principales compradores como China, como muchos fondos y muchos bancos se pueden retirar y puede haber una crisis seria de bonos del Tesoro en Estados Unidos. Eso creo que puede provocar que se finalice la guerra antes que la cuestión militar. Villarroya, ¿la guerra va a durar? No, la guerra va a durar, va para largo, no va a acabar en 15 días. Otra cosa es que Estados Unidos e Israel tengan dificultades. De dependiera de Israel se acabaría, porque Israel lo está pasando bastante mal, ya no tiene capacidad, pero Estados Unidos tiene capacidad, más allá de que los bonos o no le vayan bien. Aquí ya entra en un tema de honestidad. El problema de las medidas es que son medidas para favorecer a los amos del cortijo, como siempre. No son para favorecer a las clases trabajadoras. No, porque el IVA se baja, el IVA se baja, y el IVA lo que va a hacer las empresas es repercutirlo en el precio de los consumidores. Por lo tanto, los consumidores vamos a pagar más y punto. Ya está. Lo que hay que hacer es topar los precios. Bueno, pues son las medidas, Ernesto de Kaiser, May Mariño, y el planteamiento del Partido Popular. Lo que hay es una guerra civil dentro del gobierno, decía Tellado. Os pido una valoración de entrada. Ernesto, May. Ernesto. Bueno, a mí algunas de las medidas me gustan, otras no me gustan nada. Las medidas del PP, que asume el gobierno, no me gustan, lo hemos dicho aquí, creo que hace unos días. Bajar el IVA significa, como pedía Mercadona, como pedía Feijóo, significa una apuesta por una medida que no va a sentirse en los precios, van a embolsarse los empresarios, que se benefician sobre todo de la bajada de impuestos. Por lo tanto, no me gusta nada. Puedo entender que Pedro Sánchez reina, pero no gobierna. También. ¿Por qué? Porque la medida de congelación de alquileres, que me parece fundamental, no va a salir, porque dos derechas, Junts y el PP, la van a bloquear. Por lo tanto, digamos, Sánchez ha hecho una concesión a Sumar, ha dicho, bueno, vamos a congelar los alquileres, intuyendo tal vez que esa medida nunca se va a aprobar. Esa medida que está pendiente ahora del apoyo de otras fuerzas parlamentarias. Sí, porque... Tenemos las medidas, tenemos también la reacción del Partido Popular, que es lo último que tenemos ahora mismo. May Mariño, titular, sí, por favor. Es que el gobierno, con el espectáculo de esta mañana, se lo ha puesto fácil a Tellado para la crítica. Más allá de que sean desafortunadas sus palabras y su comparación con una guerra y con la guerra civil, el esperpento que se ha visto esta mañana de un Consejo de Ministros que es incapaz de reunirse porque hay una falta de acuerdo para medidas sociales, siendo el gobierno de coalición progresista, pues también era un poco de aquella manera que se llegara en estos momentos. Aquí hay dos claves. Las medidas están aprobadas, falta lo que tiene que ver con la vivienda o topar los márgenes empresariales, que va a decreto, pero hacer comparaciones con una guerra diciendo que hay una guerra civil, que es un gobierno a palos, volver a mencionar a Trump, a mí particularmente con una guerra, pero bueno, esto es lo que hay, es el nivel que tenemos en la política. Nayara Pinedo, ¿cómo lo ves? Sí, es la clave en la que el Partido Popular insiste, ¿no? En el MUS se juega a grande y a pequeña. Yo creo que en este sentido el Partido Popular apuesta a jugar a chica, en el sentido de que es el raca-raca contra un gobierno y las dificultades que tiene para obtener mayoría. Sin embargo, habría que hacerle una repregunta, y es decir, el gobierno de España ha puesto unas medidas encima de la mesa. ¿Qué han puesto las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular? Tienen gran recaudación, tienen capacidad de ayudar y solo dos han tomado ya medidas, Asturias y Euskadi. Por lo tanto, también un llamamiento a que las comunidades autónomas faciliten que esas ayudas, esas rebajas, pues lleguen a autónomos, a las familias, a la cesta de la compra, etcétera. En lo que ha ocurrido, evidentemente, eran las primeras horas de la mañana, se comentaba mucho, los ministros de Sumar no entran al Consejo de Ministros, evidentemente ha dado para hablar mucho esto, dice el presidente del gobierno, es el salseo. Al final lo importante es que se ha celebrado el Consejo de Ministros y hay medidas. Lo que pasa es que para el Partido Popular esto es una situación de un gobierno a palos, un gobierno a garrotazos. Bueno, lo que decía el presidente del gobierno sobre lo que ocurría con Sumar, que han dicho, si no hay determinadas medidas, no va a haber Consejo de Ministros, decían. Esto ha dicho el presidente. Creo que, en fin, entiendo que pues el salseo, pues sí, somos un gobierno de coalición progresistas. Bienvenidos a una cultura de democracia, de negociación, de acuerdo, que se sustancia
en estos dos reales decretos leyes. Por tanto, yo no lo veo en absoluto un problema, sino todo al contrario, un activo de este gobierno. ¿Es lo que dice el presidente? ¿Hay un gobierno de coalición y tienen que pactar y negociar? ¿O es lo que dice Tellado, que habla de un gobierno en batalla campal, entre otra serie de adjetivos que ha puesto y descripción, digamos, un poco catastrófica de Tellado? Han pasado ya 20 días desde el estallido del conflicto en Oriente Medio. Millones de españoles están sufriendo las consecuencias. El gobierno de las pancartas del no a la guerra hoy escenifica una auténtica batalla campal en el Palacio de la Moncloa y a trasladar la imagen de un ejecutivo a palos. Es una batalla campal, es un ejecutivo a palos. Es curioso que con la guerra de Trump yo creo que no son tan contundentes. En esto hablan de una batalla campal y un ejecutivo a palos. Emilio, Alberto, por favor. Yo creo que este país se merece una política un poco adulta y mucho menos pueril de lo que está ofreciendo el Partido Popular. El Partido Popular ha tenido gobiernos con Vox y eso sí que han acabado a palos. O sea, han estallado por todos lados. De hecho, ahora ni siquiera tienen gobiernos y siguen a palos. Es que nos podemos perder en las discusiones estériles y estúpidas en un momento social y político extremadamente grave. Yo creo que hay cosas que no dependen del gobierno. Que se apruebe definitivamente el Real Decreto dentro de un mes que prorroga los alquileres a 1 millón de personas, a 1 millón de familias que afectan a 3 millones de personas, no está en manos del gobierno. Está en manos presentarlo, y por eso era un escándalo que no lo hubiera hecho esta mañana a primera hora, y por eso es bueno que Sumar le haya doblado el brazo y finalmente se presenten, pero eso no garantiza que se aprueben. Yo creo que donde hay que poner la atención ahora es en este mes que queda, reunirse con asociaciones vecinales, familiares, sindicatos, hacer presión para que tenga que llegar la derecha, sentarse allí y aprobar este Real Decreto y facilitarle la vida a 3 millones de personas, y si no, que se sienten delante y se lo digan, que le digan, me da igual que te echen mañana del alquiler o que tengas que sacar al niño del colegio y irte a vivir a otro barrio porque te van a subir 300 o 400 euros el alquiler, que lo hagan. Porque yo creo que el debate serio es ese. ¿Arreglamos la vida a 3 millones de personas o no? No las chorradas que está diciendo el portavoz del Partido Popular. Alberto. A ver, lo que está claro es que hay una distancia sideral entre el salseo que decía Pedro Sánchez y lo que es una guerra a palos, que eso como está definiendo Miguel Tellado la relación entre PP y Sumar. Yo si me tengo que quedar entre las dos versiones, me acerco más a lo que dice el presidente del gobierno. Yo creo que va más en la línea de una llamada de atención por parte de Sumar, de una especie de postureo de un partido que sabe que ahora mismo está un poco en la nada, está ninguneado por parte del gobierno, que está mucho más preocupado en sacar adelante medidas con otros partidos a los que necesita para gobernar, que no es socio de gobierno, que ya tiene suficiente con esa pelea que hay ahora mismo en la izquierda para ver qué pasa de aquí a las próximas elecciones y que está cosechando muy buenos resultados en las últimas. Pero sobre todo hoy se ha puesto manifiesto una cosa, que es que si Partido Popular y Partido Socialista hubiesen tenido una relación normal como la que deberían tener y se hubieran puesto a hablar hace ya varios días sobre las medidas que habría que poner en marcha, lo cierto es que se habrían puesto mucho antes de hoy, porque lo que ha hecho el Partido Socialista en buena medida, como decía Ernesto, es sacar adelante unas medidas que ya había propuesto el Partido Popular hace unos días. Eso sí, hay una cosa en la que Ernesto de Kaiser dice una mentira, y es que no tiene nada que ver con contentar a Juan Roche Mercadona, porque lo que pedía Mercadona era una bajada cero al IVA de los alimentos, que no tiene nada que ver con lo que hoy se ha aprobado. Ernesto, mira, le llamaste ayer mentiroso a Pezarena, hoy te lo llaman a ti, Alberto. Sí, me parece bien. Bueno, yo creo que bajar impuestos es la política, digamos, es la receta del Partido Popular para siempre, para todo. Luego resulta que los impuestos no bajan como dicen ellos, y cuando gobiernan, por ejemplo, Rajoy tiene que subir los impuestos. Pero bueno. Después de decir que los iba a bajar. Después de decir que los iba a bajar, y su programa era bajarlo, porque en realidad es la bajada eterna. Luego hay una excepción, que fue la de Rajoy. Bien. Yo creo que lo fundamental aquí es la tendencia del programa de gobierno, y la tendencia del programa de gobierno a mí no me gusta, y va en la línea de Mercadona. Efectivamente, no lo han aplicado a los alimentos todavía. Efectivamente, Roche pedía para los alimentos, pero la filosofía es esa. La filosofía es bajar los impuestos y, de alguna manera, poner ahí el hincapié. Todo lo demás, lo que debería ser objeto de estudio por parte de las autoridades, es el observatorio de márgenes empresariales. El observatorio, Alberto, de márgenes empresariales, cuyas cifras son públicas, pero no se llevan a la negociación de los convenios, te dan una tasa de beneficio en España en el año 2024 y 2025 que es espectacular. Es espectacular. Y se ha incluido el tema de los márgenes, se ha incluido
pero ya veremos si se aprueba. Lo que estás Este queriendo gobierno- decir, lo que estás queriendo decir, Ernesto, que yo me entiende, cuando se habla de los márgenes, estás hablando de que en situaciones de crisis hay empresas que se aprovechan y ganan más dinero. Sí, pero no solamente ganan más dinero, sino que el IVA indirectamente es una manera indirecta de incrementar sus beneficios, porque no todo lo que se decide en relación a la baja del IVA va a parar a los consumidores. No es así. Lo discutimos la semana pasada, tuviste un economista además aquí que te lo dijo, y tal. Y eso es así generalmente.